ser un poco egoísta en el comienzo y decirles que para mí es realmente un muy alto honor estar hoy aquí participando de esta actividad, ansiada y esperada actividad. Tenemos que destacar la presencia de la señora embajadora de Israel en nuestro país, señora Nina Ben-Ami. Gracias por acompañarnos. Gracias a todos los amigos que hoy nos están acompañando en esta noche. Destacamos el agradecimiento también a los amigos del Hotel Sheraton, que son hoy los dueños de casa para este encuentro, que decíamos ha sido un encuentro que se ha venido gestando desde hace tiempo y con mucha expectativa, con mucha ansiedad. Este encuentro que se ha dado en llamar técnicamente, me lo explicaban, Desafíos del Presente, dos mentes brillantes, un encuentro imperdible, pero que ha tenido en el título alguna modificación y que gusta llamar, según los expositores, Desafíos del Presente, una reflexión cultural sobre la realidad política y cultural del occidente contemporáneo. Para dar comienzo a esta actividad, y antes de presentar a los ilustres conferencistas que tenemos, vamos a invitar a que haga uso de la palabra uno de los fundadores de Tzedakah y además miembro del Consejo Directivo, Armando Litvan. Le invitamos para que nos acompañe. Bueno, bienvenidos todos. Buenas noches. Bienvenida, señora embajadora de Israel en Uruguay, Nina Ben-Ami. Queridos amigos, primero los agradecimientos al Hotel Sheraton por su desinteresada hospitalidad y por supuesto a los expositores de esta noche y a todos ustedes por haber concurrido aquí. Ustedes deben haber recibido, y si no están en sus sillas, un folleto que explica la Fundación Tzedakah. No voy a repetir lo que dice allí, simplemente decirle que la Fundación Tzedakah se estableció en el año 2002-2003, después de la tremenda crisis que afectó el Uruguay, que hizo que miles de personas quedaran en situación desprotegida. No les voy a decir también de que miles de personas pasaron por las puertas de la Fundación de Tzedakah y encontraron una ubicación en la sociedad luego del esfuerzo que hemos hecho para reinsertarlos. La Fundación Tzedakah se basa en 4 pilares, que es un excelente cuerpo técnico dirigido por Magalí Berba, un board que está compuesto por una decena de voluntarios y líderes comunitarios, muchos, pero muchos voluntarios y por supuesto el apoyo de muchos donantes. Sí quiero comentarles un secreto, ¿de dónde sale la fuerza y la energía de una fundación de este tipo? Bueno, el secreto está en la palabra Tzedakah. Tzedakah es una palabra hebrea, viene del idioma hebreo, que no tiene una exacta traducción en el español. Su raíz está en tzedek, que quiere decir justicia, pero justicia en hebreo tiene 2 palabras, una que es tzedek y la otra que es mishpat. Mishpat es la justicia que se ejerce cuando hay un juicio, cuando hay que declarar un inocente o un culpable, cuando se aplican las leyes. En cambio, tzedek surge de la obligación moral. Quizás el precepto más importante que hay que cumplir en el judaísmo es el de Tzedakah, es el de ayudar, que no es una obligación legal estrictamente, ni siquiera es caridad, porque la caridad presupone de que uno es dueño de determinados bienes y graciosamente le entrega a una tercera persona. En el judaísmo se considera de que nosotros podemos ser poseedores de un bien, pero no, en última instancia no somos los dueños. El dueño es el creador. Lo que nosotros somos administradores. Entonces aplicamos el criterio de Tzedakah. La Fundación ha hecho carne en las personas que trabajan, en los voluntarios, en la gente que nos ayuda monetariamente para hacerlo, y con eso realmente hemos logrado que muchísima gente pueda reinsertarse y obtener nuevamente condiciones dignas de vida. ¿Por qué es esta fecha que hemos elegido para este evento? No es casualidad. Nosotros estamos en vísperas de la festividad judía de Shavuot, que es cuando se recibe la Torá, la Biblia.
coincide con Pentecostés, en la festividad cristiana. Y es costumbre dentro del pueblo judío que en Shavuot se estudia o se reflexiona sobre diversos temas. Y nos parece que era una ocasión de lujo para que dos oradores de lujo pudieran ayudarnos a reflexionar sobre la realidad de nuestro mundo y el futuro que nos espera. Así que muchas gracias a ambos expositores y disfrutemos de su participación. Gracias. Tenemos que agradecer también, como ya lo destacábamos, a los amigos del Hotel Sheraton, que hoy son nuestros anfitriones, pero también tenemos que destacar a los amigos de Vivai, que han colaborado para la ambientación del set, donde están nuestros expositores. Destacamos muy especialmente el trabajo de Armando Lidwan y de Marcelo Sinovich, que han logrado justamente esta instancia. Me voy a permitir hacer una lectura sucinta, porque como comprenderán ustedes, nuestros expositores tienen extensos currículums, muy destacados por cierto, y por eso yo me voy a tomar esta libertad, esta licencia, de hacer un resumen de algunos de los puntos más destacados de sus currículums. El profesor Santiago Kovadlov reside en Buenos Aires, donde nació el 14 de diciembre de 1942. Es ensayista, poeta, traductor de literatura de lengua portuguesa y autor de relatos para niños. Se graduó en Filosofía en la Universidad de Buenos Aires, es doctor honoris causa por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, profesor honorario de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro del Comité Académico y Científico de la Universidad Ben Gurión del Negev, en Israel. Es miembro de número de la Academia Argentina de Letras, miembro correspondiente de la Real Academia Española y vicepresidente de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Fue miembro del Tribunal de Ética de la Comunidad Judía de Buenos Aires. Su obra literaria incluye géneros como el ensayo, la poesía, los relatos para niños, así como ha publicado numerosas traducciones del portugués al español. Kovadlov ha obtenido numerosas becas y distinciones nacionales y extranjeras, entre las primeras en repetidas ocasiones, las de Fundación Calouste Gulbenkian de Lisboa y de la Secretaría del Estado de Cultura de Portugal. En 1992 recibió como ensayista el primer Premio Nacional de Literatura de la República Argentina. En el año 2000, el primer premio de la poesía de la ciudad de Buenos Aires. En el año 2005, el gobierno de Portugal le otorgó la Orden del Rey Dom Enrique o Navegante, en el grado de comendador, en reconocimiento por su labor como difusor y promotor de la literatura de Portugal. En 2009, la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo declaró personalidad destacada de la cultura por su aporte a la filosofía. En el año 2010, la Academia Argentina de Periodismo le otorgó su pluma de honor por la tarea que desarrolla en la prensa escrita. Y paso ahora, como decía, a una breve lectura del currículum del doctor Julio María Sanguinetti, expresidente de Uruguay. Nació en Montevideo el 6 de enero de 1936, está casado con la señora historiadora Marta Canesa, con quien tiene 2 hijos y 4 nietos, es abogado, graduado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República, fue presidente de la República de Uruguay, electo por 2 veces en el periodo 1985-1990 y 1995-2000. Diputado electo en 3 periodos, en 1962, en 1967 y en 1971. Ministro de Industria y Comercio, en el tiempo que fue de 1969 a 1971, y de Educación y Cultura en 1972. Senador de la República de 2005 a 2010, el doctor Julio María Sanguinetti ha tenido una vasta trayectoria a nivel político y gubernamental. A partir de 1953 y hasta hoy ha desarrollado una proficua actividad periodística como redactor, cronista y columnista de diversos medios de difusión a nivel nacional y también a nivel internacional. Su actuación en el campo de la cultura ha sido de particular relieve. Presidente de la Comisión Nacional de Artes Plásticas de 1967 a 1973, también, entre otros, fue miembro fundador de la Comisión del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación. En el año 2009 recibe la distinción Gobernador Juan Bautista Bustos del Gobierno de la provincia de Córdoba. En 2011, el premio Security 2010 a la personalidad internacional que mayores esfuerzos ha realizado por la hermandad rioplatense, y en 2012 el premio Giovanni Battista Cuneo de la región Ligure de Italia. En 2013, la medalla de honor de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo en Santander,
España y en 2015 el doctorado honoris causa de la Universidad de Alicante. En 1996 propicia la creación del Círculo de Montevideo, grupo de reflexión orientado a abrir nuevos caminos para la gobernabilidad y el desarrollo humano en América Latina. Originado en Montevideo, el Círculo, que continúa hoy su labor, se ha reunido en Barcelona, en Brasilia, Madrid, Santiago de Compostela, Sevilla, Viena, Washington, República Dominicana y Santiago de Chile, convocando a destacados políticos, intelectuales y dirigentes de organizaciones internacionales. Es miembro fundador del Club de Madrid e integra el patronato de la Fundación Carolina. Participa desde 1999 en el Foro Iberoamericano fundado por Carlos Fuentes. Ha recibido las mayores condecoraciones de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Francia, Guatemala, Honduras, Italia, Lituania, Malasia, México, Nicaragua, Orden de Malta, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Venezuela. Les decía, me he tomado la licencia de apenas seleccionar algunos fragmentos de las extensas trayectorias de estos dos ilustres conferencistas que hoy nos acompañan. Y si me lo permiten, para ser también buen anfitrión, me permito también darle la palabra en el comienzo al profesor Kovandov, ya que está de visita desde hace ya un par de días, y estoy seguro que el doctor Sanguinetti me lo va a permitir. Como buenos anfitriones que somos, le damos la palabra para que usted inicie, profesor. Como anfitriones nos toca primero a nosotros. Expresar la alegría de tener a Santiago acá una vez más. Para mí, en lo personal, el placer renovado, por suerte, a lo largo de tantos años, a veces en batallas, a veces en acontecimientos más gratos como este, de conversar, reflexionar y pensar. De modo que, ante todo, la alegría de tenerte, Santiago, y a todos ustedes, de estar acá por esta noble causa que nos convoca a todos. Pero para ir directo al tema, vamos a empezar. Siempre yo me ayudo con algún poeta, ¿no? Que no es mala cosa. Tú también. En este caso, Alfredo Musset, que escribió un librito muy delicioso que se llama Confesiones de un hombre del siglo. Era el fin del siglo, él era el hombre del siglo XIX. Entonces dice, a los jóvenes de nuestra época, dice, nos tocó mirar tres espacios. Uno hacia nuestra espalda, con un pasado irreversiblemente muerto, pero cuyos fósiles seguían agitándose todavía. Hacia adelante, un largo porvenir, los primeros celajes de un tiempo que comenzaba. Y en el medio, dice, como si fuera el océano que separa el viejo del nuevo mundo, cambiante y difuso. Un tiempo que, sin parecerse al que dejaba atrás, ni tampoco al que venía adelante, tenía un poco algo de los dos. De modo que al caminar no sabíamos si estábamos pisando cenizas o semillas. De ahí arrancamos. Bueno, cenizas o semillas. Espléndido, espléndido. Quiero expresar ante todo yo mismo mi satisfacción y mi gratitud. La satisfacción es de estar en este encuentro, mi gratitud a la oportunidad que tengo de volver a compartir con Julio María Sanguinetti un espacio de reflexión. No puedo menos que sentirme como invitado de esta casa, al mismo tiempo agradecido al hecho de reunirme con él en el campo de la reflexión, con él, con su familia. Lo cierto es que la propuesta que a modo de epígrafe nos propone el expresidente Sanguinetti es muy reveladora del tema que hemos propuesto. Ser contemporáneos, ser hombres y mujeres de nuestro tiempo, es sin duda una tarea incierta e imprescindible. Aprender a ser contemporáneos. No necesariamente lo somos por haber nacido en el siglo XX. El hecho de que hayamos nacido en el siglo XX es el fruto afortunado de una noche en la que no intervinimos. Y por lo tanto no nos podemos jactar de eso. Pero lo que es cierto en la reflexión sobre Alfredo Musset,
Julio, es que la contemporaneidad es el esfuerzo que alguien realiza para ver qué es lo que su vida privada tiene que ver con su vida pública, qué conjunción existe entre lo privado y lo público, entre lo biográfico y lo social. Nadie pertenece a una época si no es por la calidad del esfuerzo que realiza para discernir lo que su tiempo le dice de sí mismo y lo que él puede decir de ese tiempo. El título del libro de Musset es justamente ese, un hombre, en opiniones o pareceres, un hombre de nuestro siglo, del siglo XIX. De manera que creo yo, haciendo honor a lo que ese epígrafe propone, debemos tratar de reflexionar sobre lo que nuestra vida personal dice de nuestra realidad contemporánea, de nuestra realidad pública y viceversa. ¿Y quién mejor que un hombre como vos mismo, para mí, que tiene una vida absolutamente en crochet, como se dice en tejido, ¿no? Entrelazada entre lo público y lo privado? Decir yo, en tu caso, es decir nosotros. Y la verdad es que yo creo que esa es la expresión más alta de una cultura. La cultura no es de ninguna manera, y el concepto está en el título de nuestra charla, el repertorio de conocimientos especializados que uno pueda tener en una materia. Eso se llama especialización. Alguien sabe de algo, alguien sabe sobre algo. La cultura es el discernimiento que a partir de lo que uno hace tiene de esa relación entre lo público y lo privado. De manera que los desafíos de nuestro tiempo tienen que ver con los dilemas que plantea una época que nos propone discernir qué hay de específico en el tiempo en que vivimos. ¿Cuáles son los problemas de nuestro tiempo? Aquellos que, otra vez recordando a Musset, ¿qué hay detrás que está hoy? ¿Qué hay del porvenir incipientemente en el presente? ¿Dónde estamos cuando decimos que estamos en una época nueva? ¿El siglo empieza el 1 de enero del primer año del siglo o el siglo empieza con algún acontecimiento que marca el ingreso a una etapa cualitativamente distinta? Yo creo que eso es lo que hoy ocurre. ¿Estaremos nosotros en el siglo XXI? ¿Habrá comenzado ya el siglo XXI? Tratemos de ver cuáles son algunos de los dilemas de ese tiempo. En mi caso creo que hay varios problemas, y te los propongo como objeto de reflexión, que caracterizan el intento de discernir la época en la que estamos. Pertenecemos a un tiempo en el que se ha producido un cambio extraordinario en nuestro concepto de la naturaleza. Después de centenares de miles de años de concebir la naturaleza como aquel escenario en el cual el hombre intenta abrirse un espacio al que llamamos cultura, es decir, intento de abrirse un lugar productivo para la existencia humana, por primera vez nos tenemos que preguntar si hay lugar para la naturaleza en el mundo humano, si aún es posible la naturaleza. Y creo que esta es una pregunta nueva. ¿En qué términos sería posible? ¿Qué porvenir tiene el cuidado del medio ambiente? ¿Estamos aún a tiempo? ¿O ya no estamos a tiempo? La llamada contaminación ambiental ha permitido advertir la contaminación de la vida humana y los esfuerzos para sustituir a las materias primas naturales por recursos renovados en el cuidado del medio ambiente, ¿se está llevando a cabo como es debido? Ahí hay un problema interesante y nuevo. Otro problema, lo resumo por el momento, que me parece verdaderamente nuevo, es el que tiene que ver con la transformación en el campo del conocimiento. Pertenecemos a una época en la que espacio y tiempo, categorías que hasta hoy remitían a lo que podríamos llamar el discernimiento de un lugar y la sucesión de los minutos, han desaparecido en la experiencia que la tecnología contemporánea aporta, hasta cierto punto han desaparecido, puesto que
puesto que podemos estar simultáneamente en varios sitios. Ahora bien, seguimos siendo tiempo, lo sabemos todos. Nuestra vida es finita. ¿Qué lugar ocupa la finitud en esta apología del desarrollo tecnológico, en esta posibilidad de vivir en la simultaneidad? El conocimiento es el repertorio de nociones de que disponemos acerca de una materia nueva, o es la visión integrada del dilema planetario. La globalización es el tercer punto, creo que también merece atención. Y por último, creo yo que tenemos que hablar profundamente, en lo posible, de lo que es el destino que ha corrido Occidente en el marco de los dilemas que plantea esta globalización con las desigualdades que genera y que no necesariamente son el resultado de un avance homogéneo o de un progreso homogéneo. En fin, cuestiones a las que te invito a considerar. Bueno, tú miras desde el escalpelo del filósofo. Yo miro desde el optimismo que ha hecho política. Claro, un político es optimista. En consecuencia, cuando tú me dices el medio ambiente, bueno, mira, en nuestra generación fue un gran momento cuando el Club de Roma, en el año 72, hizo un informe que sacudió al mundo, que se llamaba Los límites del crecimiento. Y decía que habíamos llegado al agotamiento definitivo de nuestras materias primas, a la necesidad malthusiana de administrar nuestra procreación, porque iba a ser insostenible que nuestra tierra pudiera alimentarnos y sostenernos. Habíamos llegado al límite del crecimiento. En aquel momento éramos 3.300 millones los humanos, 3.300, de los cuales 1.500 millones se consideraban pobres. Hoy somos 7.400 millones y se consideran en la pobreza, digamos, 1.000. Pero lo importante es que somos 7.400 millones. ¿Hemos depredado algunas cosas? Sí. Muchas cosas se han desgastado también. Hemos adquirido conciencia de algunos riesgos que hemos asumido también. Pero ¿cómo no convocarnos al optimismo cuando en tan pocos años hemos logrado ser el doble y además vivir más y además vivir mejor? Porque si nos miramos antropológicamente como animales de la creación, en 50 años hemos saltado 10 escalones, del 62 de promedio mundial al 72 de promedio mundial. Y hoy hay 40 países que ya pasaron los 80 años, y nosotros, argentinos y uruguayos, venimos así, y somos sobrevivientes de tantas cosas, ¿no? ¿Verdad? De modo que uno ve un avance espectacular de ciertas dimensiones, y el gran tema es que todo esto está basado en que una expansión científica, tecnológica impresionante. Pero la ciencia es amoral, la tecnología es amoral. Si con la misma herramienta se puede destruir un pueblo o hacer la felicidad de mucha gente. Y ese es el gran desafío que tenemos, el desafío ético-político de cómo logramos manejar esa gigantesca fuerza que por un lado nos está permitiendo comer a 7.400 millones de personas, ¿no? ¿Verdad? Y además mirar hacia el futuro con cierto optimismo en ese aspecto. Pero también, así como se clona una oveja, se puede clonar un ser humano, ¿no? Y ese es el gran debate de la institucionalidad, que va paralelo, porque la sociedad del conocimiento es global, sí, saltea fronteras. Y después que saltea fronteras, ¿qué? ¿Quién lo maneja? ¿Quién lo regula? ¿Dónde está el límite? ¿O no lo hay? ¿O no lo hay? Bueno, yo creo que ese es un gran desafío, porque hay un desfasaje entre las ideas y las instituciones y la realidad. Hoy estamos ya en un mundo totalmente distinto, cambió. ¿Por qué? Porque la riqueza es distinta, para empezar.
La riqueza de la humanidad es distinta, tiene otros parámetros. Hace 50 años el 60% de los multimillonarios eran hijos de la herencia. Hoy no pasan el 30%. Los grandes ricos del mundo, todos los Bill Gates, los Amancio Ortega, los Jeff Bezos, el de Amazon, todos esos son hijos de su innovación. Ninguno es hijo de la herencia. Entonces, eso quiere decir que estamos en un momento en que el cambio, la mutación científica, tecnológica es impresionante. Y allí estamos, el resto de los seres humanos, a veces beneficiándonos, o a veces viviendo la perplejidad y la angustia de no saber a dónde nos están llevando. El escarpelo del político. Él se define bien, me refiero, Julio, te definís muy bien cuando decís que vos tenés el deber de ser optimista. Y yo creo efectivamente que lo que vos llamás optimismo, yo lo llamaría la condición del hombre esperanzado, ¿no? Porque el optimismo y el pesimismo me parece que son categorías que tu práctica política excede. Es decir, la esperanza tiene muchísimo que ver con la insistencia en reconciliar a la política con la ética. Reconciliar a la política con la ética. Ese es el deber primordial de un político y es el deber primordial de un intelectual también. ¿Por qué? Porque la insistencia en esa reconciliación no es hija necesariamente de la convicción de que esto es posible, sino de que esto es necesario. De que esto es necesario. Es necesario que en la política la ética incida y no llevamos a la práctica esa existencia porque tenemos precedentes realmente favorables en la materia en un sentido global y general. Las llevamos a cabo porque resulta imprescindible. Como decía Albert Camus, ¿no es cierto? Yo no estoy tan loco como para creer que es posible vivir en un mundo donde no se produzcan asesinatos, pero estoy lo suficientemente cuerdo para denunciarlo. Es decir, que este posicionamiento que por un lado nos permite hacer de la política una tarea de perfeccionamiento ético, se ve por otro lado en este momento enfrentada a la pregunta fundamental de si las dirigencias políticas mundiales están a la altura de la posibilidad de administrar, como bien decías, el conocimiento, la tecnología y el desarrollo bélico, que también es impresionante y puede terminar con el planeta rápidamente, de caer en las manos del loco. Yo creo que hay que luchar para intentarlo. Yo creo que hay que hacerlo, pero uno de los interrogantes de nuestro tiempo, desafío fundamental de la época, es si las dirigencias mundiales no están evidenciando la falta de liderazgos suficientemente persuasivos como para no ver comprometida la democracia liberal y republicana en un mundo donde es verdad que, por ejemplo, en Francia las elecciones las ganó Macron, pero también es verdad que la señora Le Pen ha crecido notablemente en el intento de votación. Entonces, y que los dos partidos tradicionales, los bonistas y los socialistas, por primera vez están afuera. Están afuera. No es poca cosa. No, claro, entonces ahí tenemos la posibilidad de advertir, de discernir cuáles son los desafíos, cómo generar dirigencias desde la experiencia social capaces de enfrentar lo más peligroso de todo, que son las polarizaciones entre populismo y democracia republicana, entre regímenes que aspiran a las simplificaciones maniqueas entre réprobos y elegidos y regímenes complejos, ¿no? La complejidad es la posibilidad que tiene una democracia de advertir el valor del matiz, ¿no es cierto? Bueno, es un poco obvio hablar de decir a un hombre que lleva tantos años en la práctica de ese esfuerzo, pero me parece también un privilegio importante poder reflexionar con él en torno a la viabilidad actual de ese mismo planteo. Creo yo que los Estados Unidos, Francia, Europa en su conjunto y América Latina
no puede menos que interrogarse sobre el porvenir de la conciliación entre la ley y el poder. Ese es el gran tema. Pero ahí volvemos al tema científico-tecnológico, que ha impactado en el corazón de las instituciones, y a veces no lo advertimos. La política de la convicción ha dejado paso a la política de la seducción. Hoy estamos en una gran escenografía donde no se trata de convencer, sino de seducir, ¿no? Macron sedujo, Sí. y por suerte, sedujo, ¿no? Pero fue porque sedujo. Pero fue porque sí. Y porque por el otro lado tenía el temor, que también es un gran motor, ¿no? Pero después de todo uno dice votar por temor o aconsejarse por el temor tampoco es lo mejor. Entonces eso mismo nos está poniendo en un serio tema. ¿Por qué? Porque el concepto nuestro, el que viene desde siempre, que ya nos viene de los griegos, el concepto de representación, es lo que más ha sufrido el impacto tecnológico. Porque en la época de Pericles estaba el ágora, así sucesivamente, hasta que en el siglo XIX fue el gran tiempo de los parlamentos, y hoy los parlamentos son la institución más débil y más desprestigiada en todos los sistemas institucionales. O sea, el concepto de representación está herido. Está herido. Y el ciudadano, a su vez, hace 30 años vivía en la televisión. Era la videocracia. Hoy en la televisión estamos los viejos nomás. Sí, señor. Los chicos habitan en el celular. Viven en el celular. Es otro punto. Y la comunicación es otra. A mí no me representa un diputado, me represento yo. Y yo opino en el Facebook, opino en el Twitter, que todo eso hace 20 años no estaba. Hace 20 años apareció Google, hace 20 años nada más. En el 2002 apareció YouTube y en Facebook, en 2002, hace 3 días, ¿no? Es decir, entonces ese ciudadano, hoy, que siente que él se representa a sí mismo, que se expresa libremente y discute y hasta se desahoga a través de todos esos mecanismos, y que se siente en la ilusión de pertenecer a un escenario de opinión que no es nada más que una multitud de a uno, ¿no? Porque ahí no se construye, digamos, un pensamiento, sino que son multitudes de a uno, acumulaciones de soledades. Es decir, desahogo. Desahogo, muchas veces muy legítimos. ¿Claro? ¿Por qué? Cuando los ciudadanos a veces se quejan de los mecanismos de representación, tienen razón, basta ver la corrupción que hay en la vida del mundo, en la vida institucional. Y esa sola corrupción ya es un gran factor de escepticismo. Pero ahí volvemos a la ética. Porque detrás de un corrupto hay un corruptor. Y eso hace la indivisibilidad social del fenómeno ético. Porque a veces lo miramos solo como un fenómeno individual. Y es un formidable fenómeno colectivo. Porque hay una ética para gobernantes, sí, que impone la honestidad, que impone la sobriedad, que impone el respeto a los derechos ajenos. Pero también hay una ética del actor económico, de no ser él un factor de corrupción. Como hay una ética del comunicador, que vive en esa tensión constante entre la libertad y el sensacionalismo, entre la verdad y la intimidad, entre la noticia y la mercancía, digamos, ¿no? Es decir, hay una visión ética fundamental, que es la única que le puede dar contenido a las instituciones. Sí. Esa es la esencia del tema, porque hoy, y a su vez vuelvo a las instituciones, porque Trump es un líder populista, con todas las características del populista, y respeto a las formas, y respeto a los códigos, y respeto a la gente. Lo mismo me siento como el presidente de la potencia y digo que tiro misiles comiendo una torta de chocolate. No, pero ahora me río de todo. Muy bien. Típico líder populista, explota emociones y temores. Ahora, ¿Estados Unidos va a ser un país populista? Claro. Ahí está el valor de las instituciones. Porque la justicia es justicia, el parlamento es parlamento, el ejército es ejército.
Bueno, una de las pruebas de que lo que decís es cierto, tan solo una, es mi país. Un país donde justamente la debilidad de las instituciones impidió que el populismo dejara de prosperar como prosperó. No solo en el presente, creo que la historia de la Argentina, lo hablábamos ayer, es la historia de un país donde la dimensión de lo institucional nunca logró consolidarse con la suficiente contundencia como para administrar el ejercicio del poder desde la ley. En consecuencia, el populismo prospera con toda seguridad donde la institucionalidad no aparece como capaz de inscribir su propia determinación en la práctica populista. Ahora bien, es cierto que el populismo prospera en el mundo porque hay algo debilitado en las instituciones del mundo. Y esto no ocurre solamente en la Argentina, o no ha ocurrido solamente en la Argentina. Las dificultades que mi presidente actual tiene para poder remontar la cuesta de lo ocurrido tiene que ver sin duda con la fragilidad de las instituciones y la dificultad para imponerlas. Pero en la medida en que el fenómeno es mundial y aparece con claridad en los centros principales del poder, uno se pregunta qué le ha ocurrido a la institucionalidad occidental como para que sus principales centros de poder aparezcan viendo prosperar formas de organización política o propuestas políticas que, en verdad, como decía Ortega, ya ocurrieron. Ortega decía en el año 27, que el comunismo, el nacionalsocialismo y el estalinismo ya habían sucedido en el sentido de que eran formas de organización autocráticas y autoritarias que habían dado lugar a estructuras imperiales finalmente derrotadas por el tiempo. ¿Por qué teníamos que insistir? ¿Cuál es la ilusión, Julio, que alimenta en determinados sectores socialmente desfavorecidos la posibilidad de creer que está en el pasado, dice, la posibilidad del porvenir? Hay una caída de los grandes relatos, hay una especie de nostalgia de las grandes causas. Miren lo que voy a decir. Cuando la lucha era la democracia contra el nazismo, estaba todo claro. La vida tenía sentido, sabía de qué lado estaba. Cuando luego de eso vino el debate de la democracia con el comunismo y la Guerra Fría, también sabíamos de qué lado estábamos. Había grandes causas que nos motivaban por encima de cualquiera otra. Eso luego se fue desvaneciendo y la globalización fue generando una situación muy distinta. Ya no nos sentíamos parte de una gran batalla épica, ¿no? Y como consecuencia nacía, digamos así, el individualismo, una actitud hedonista. Yo quiero ver a ver qué es lo que me ofrece la vida. Espero más del mercado laboral que de la política, que ya sabemos que me va a dar un 1% más del PBI o un 2% más del PBI, y por un 2% del PBI nadie se puede conmover ni emocionar, ¿no? Entonces, eso es uno de los ingredientes, de los factores del debilitamiento institucional. Entonces, una batalla liberalismo-socialismo. Sí, era una gran batalla. El socialismo, en su peor versión, la comunista, terminó y se derrumbó en el autoritarismo. Y en su mejor versión, terminó en la ineficacia económica. Y el liberalismo, triunfador de la jornada, se ha encontrado luego en un escenario de globalización en que la corrupción, la caída institucional y los populismos hacen de la libertad a veces una fantochada, sí, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo empieza nuestro tiempo? Tú decías, ¿cuándo empieza el siglo? Bueno, ya sabemos que las medidas históricas son facilidades para estudiarlas mejor en el liceo, digamos, ¿no? Porque la historia es un continuo, pero bueno, cada tanto se fija un tema, ¿no? Y bueno, tenemos el 89, el muro de Berlín. Yo digo el 73 al 89, claro, porque la crisis del petróleo también cambió.
porque es cuando irrumpe todo el mundo árabe y cambia la geopolítica del mundo, de lo cual parecía que no nos dábamos cuenta. Entonces, en ese lapso se produce la mutación. Se cae el muro y dijimos, bueno, la paz kantiana, se acabó. Democracia política para todos, libertad, economía de mercado, ¿de qué vamos a discutir? No hay nada más que discutir. Bueno, al poco tiempo empezamos a ver que no era así, pero también nos empezamos a encontrar con esa falencia, con esa falta de grandes causas movilizadoras. Ahí nace el medio ambiente, ahí nace lo que hoy nos está moviendo, que es la necesidad de dar una gran fuerza ética a las instituciones para que sobrevivan. Sí, creo que estamos yendo hacia la oscuridad indispensable, es decir, hacia lo que el problema tiene más rico finalmente. ¿Qué es el progreso? Se infiere perfectamente lo que estás diciendo, que el progreso tiene muchísimo que ver con la posibilidad de generar problemas nuevos y no solo de solucionar viejos problemas. No hay manera de progresar que no sea irrumpir en un campo de problemas nuevos. Quería recordar, mientras te oía, lo que le dijo el Partido Republicano a Lincoln cuando terminó la Guerra Civil Norteamericana. La gente de su partido dice, pero presidente, ¿qué vamos a hacer con 2 millones de negros analfabetos libres? Que no saben hacer otra cosa. O han aprendido un poco a moverse en el ejército nuestro, o cultivan en algodón. ¿Qué hacemos con ellos? Y Lincoln le contesta, señores, este problema lo ha generado la expansión de la libertad. Que es una respuesta magnífica, no ingenua, magnífica, porque progresar es ser capaz de ingresar a un terreno de problemas renovados y poder renovar los problemas mediante la solución de los viejos. Entonces, hoy tenemos problemas nuevos, son los problemas que crea el extraordinario desarrollo tecnológico, el avance de la ciencia, la crisis de la política tradicionalmente entendida y nuevas formas de ignorancia. No es que hemos superado la ignorancia, estamos en un terreno donde hay nuevas formas de ignorancia. Hoy la ignorancia en los sectores más desarrollados la genera lo efímero del saber. Es decir, que la tecnología, que por un lado provee conocimiento, requiere una renovación tan incesante y tan vertiginosa que al poco tiempo lo que uno sabe queda desactualizado y uno se convierte en un neoignorante. Que no hay más verdades más provisorias que la de la ciencia. Exactamente. Uno siempre piensa la ciencia como el modelo de la exactitud. No hay nada más provisorio. En matemática hay un signo fantástico, y si aquí hay matemáticos lo corroborarán, ¿no? Que es que al final de una demostración se pone una X. La X quiere decir, esto es cierto momentáneamente. Exacto. Momentáneamente. Y esto es la política también, la búsqueda, ¿no?, de soluciones que sean capaces de conjugar demandas coyunturales y problemas de estructura. Entonces, hoy Occidente está enfrentado a esta cuestión. Disponemos de un saber innovador en el marco de una crisis de institucionalidad tradicional y también de una evidencia que quiero sumarle al tema, que es lo que yo llamaría la anemia de la vida universitaria. Vamos a ver si lo explico. Yo creo que vivimos en un mundo de profesionales especializados. Todos nosotros somos facultados, salimos de facultades, estamos facultados, pero somos universitarios, es decir, gente con sentido orquestal del conocimiento, de la interdependencia entre las formas de saber. Yo no sé si somos universitarios. Hoy estamos esencialmente orientando el conocimiento hacia la fragmentación creciente, pero la globalización exige integración. Es decir, tocar una misma melodía mediante instrumentos complementarios. Ahí hay un desafío más. Impresionante. La globalización nos desafía totalmente, pero a su vez lo notable es que la globalización produce también reacciones, llamémosle primitivas. Ajá, claro. Porque frente a esa, la libertad siempre es complicada.
como decía Lincoln, ¿no? La pajarera de la libertad, como decía Jaime de los norteamericanos. Una pajarera de la libertad donde viven un montón de brutos en estado de igualdad, ¿no? Les decía el poeta alemán entre admirativo y sarcástico, ¿no? Y bueno, pero entonces, ¿qué ocurre? La globalización crea, bueno, lo que dice el viejo Fromm, el miedo a la libertad. Entonces, vivimos en un tiempo prometedor, pero inestable. Y eso empieza en el trabajo. La inseguridad laboral es uno de los factores de insatisfacción más importantes. No hay más el empleo para toda la vida, no hay la estabilidad que fue el horizonte de la civilización industrial. Y hoy en esta civilización postindustrial, en que va todo produciéndose a esa velocidad. Eso es lo que explotó Trump. El 80% de los que votaron a Trump, según dicen las encuestas, creen que hoy se vive peor en Estados Unidos que hace 50 años. Lo que no es verdad, pero lo creen, sí, lo sienten. ¿Y por qué? Porque se sienten más inseguros, porque se sienten más inestables, porque sienten que hay más oportunidades, pero también mucho más bien. Entonces, ¿ahí qué ocurre? Ustedes ven como globalización y al mismo tiempo unas reacciones nacionalistas ya comarcales. Entonces, Gran Bretaña se va de Europa, ¿no? Y en Gran Bretaña los escoceses se quieren ir de Gran Bretaña y del Reino Unido, y los catalanes se quieren ir de España, ¿no? Y entonces, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que ocurra en un mundo tan global? Son los refugios, son, si se quiere, refugios primitivos a la búsqueda de seguridad. Y el gran tema es ese, porque vivimos un mundo de temor. Y entonces, tanto Europa como Estados Unidos están muy dominados por el temor. Muy dominados. Y entonces ahí está el tema de las migraciones, está el tema del terrorismo, está el tema del cambio tecnológico. La sumatoria de eso genera ciudadanos temerosos. Es decir, identidades en crisis, ¿no? Identidades en crisis. Porque la identidad global no ha nacido. No. Por supuesto, aún no se han producido, y frente a esas identidades en crisis, o en el marco de ellas, aparecen también las identidades inequívocas. Quiere decir que los sectores afectados por la globalización no solo son aquellos que han perdido seguridad laboral, son también aquellos que provienen de otros sectores del planeta, como ocurre con el extremismo islámico, que entienden que los valores que propone Occidente son valores que comprometen la subsistencia de los suyos, pero en lugar de reaccionar melancólica o temerosamente, reaccionan loca y criminalmente. Es decir, sacralizan la muerte como un recurso de guerra. Porque este es otro fenómeno cultural notable. Hasta ahora los combates se hacían, pienso yo, tratando de subsistir a la muerte propia. Hoy tenemos combatientes que van alegremente a la muerte, porque la rentabilidad de la muerte, según lo entienden, es infinitamente mayor que la de esta vida, en la medida en que uno extermine. Esta idea es desconcertante para nosotros, porque tuvo la vida siempre asociada, aún en el combate, a su preservación. Estamos, en cierta medida, en Occidente, enfrentados a gente que no teme morir, y que debe ser combatida sabiendo que han infiltrado la cotidianeidad. Quiero decir con esto lo siguiente: corroer el tejido de la vida cotidiana es caminar por una calle donde un coche se nos tira encima. Corroer la vida cotidiana es estar sentado en un café y volar por el aire. Es decir, todo lo que de algún modo, y esto es complementario de lo que decía sobre los sectores temerosos, todo lo que de algún modo era previsible e identificable, se vuelve también incierto. Es decir, ¿vamos o no vamos a París? Porque no es muy parecido a lo que era y es al mismo tiempo París. Entonces, esta ambigüedad traduce en el plano de la vida cotidiana una incertidumbre muy importante que debe ser combatida, y de hecho lo es, mediante actitudes verdaderamente heroicas. Yo he visto en el año 15 en París a la gente ir a los cafés, jóvenes sentarse en los cafecitos de París, cuando 2 semanas antes había volado todo por el aire.
¿Y qué es esta insistencia en ser, sino parte de ese civismo indispensable al que no se puede renunciar, pero no por una cuestión solo de principio, sino porque la vida no es posible sin cotidianidad? Y así como los sectores marginados por falta de conocimiento, de seguridad, ven en la globalización una amenaza apocalíptica, y los extremistas ven también en la sociedad global una posibilidad de que su propio concepto rígido de civilización se vea expuesto a cambio, de igual manera todos nosotros estamos enfrentados a un dilema inédito, que es saber si un lunes es lunes, si podemos ir al café, si en el supermercado nos espera un loco con una ametralladora, pero no un loco aislado, un modo de entender la guerra y la lucha. Entonces, el cambio cultural que exige la globalización es tan enorme que deberíamos hablar también de los recursos que la educación puede brindar para formar ciudadanos capaces de entender el desafío de nuestro tiempo, y no solo técnicos. Y termino con una anécdota deliciosa que te va a encantar, que viví en Inglaterra, una vez que fui con mis hijos a Cambridge. Fuimos y el profesor de literatura, el director del Departamento de Literatura Latinoamericana, llegó a dar una charla de literatura, me dice: ¿sabe usted que el director del posgrado de Economía Política tendría interés en invitarlo a usted a una clase de Economía Política? Y digo, interesante, ¿no? Yo nunca había ido a una clase de Economía Política. Y viene el hombre, un escocés, me dice: mire, yo lo quiero invitar por lo siguiente, porque nosotros estudiamos en el posgrado el Rey Lear de Shakespeare. El Rey Lear de Shakespeare, posgrado de Economía. Y voy encantado. Ahora, díganme por qué. Y porque yo quiero que los alumnos sepan cómo es la gente que hace negocios. Es decir, que la actualidad de Shakespeare correspondía a la necesidad de rehuir un poco el campo de la especialización estricta para poder pensar con otras categorías la complejidad de lo humano. Yo digo, ¿qué papel tendrá la educación en este momento y en lo venidero, en el marco de una globalización contradictoria? Ahí tenemos dos cosas que tú planteas. Por un lado, ese debate anacrónico entre los valores de Occidente y esta aparición fanática, que parece de otro tiempo histórico, porque el fanatismo religioso, la guerra de religión, parecían definitivamente terminadas hace 2 siglos o algo más, y sin embargo reaparece, y reaparece con esa virulencia y a su vez cargada de esa visión de un moralismo fanático, y se encuentra con un Occidente desarrollado, una vieja Europa, rica, culta, refinada, que no quiero oír hablar de que va a haber otra guerra, no quiero oír hablar, y que es natural que no lo quisiera oír, porque era demasiado, digamos, anacrónico y angustiante, ¿no? Pero que sin embargo tuvo que enfrentarla, y lo está haciendo a veces con debilidad, a veces con incomprensión, a veces con esa especie de fatiga de decir: ¿y por qué tenemos que estar en eso? Y cuando parece que ganamos unos días de tranquilidad, entonces vuelan en Manchester una discoteca, o pasan, o ocurren las cosas que ocurren, ¿no? Aún cerca nuestra, ¿no? Entonces, ahí tenemos otro fenómeno, que es la sobrevivencia de tiempos históricos distintos. Lo que un poco hablábamos hace un rato, pero acá en una expresión mucho más fuerte, cómo sobrevive en tiempos distintos, ¿no? Tú que hablabas de París, aquello que dice Charles Dickens en el comienzo de su historia de 2 ciudades, París y Londres, ¿no? Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, era el tiempo de la sabiduría y también de la locura, ¿eh? Era el tiempo de la creencia y también del desconocimiento, ¿no? Era la primavera, la esperanza, que no tan lindo que dice, ¿no? Y el otoño, el desconcierto, bueno, fantástico. Pero eso que describe Dickens, y que lo escribe en 1860 o 70, como folletín,
Eran las comedias de la época, ¿no? ¿Verdad? Que lo escribe como Folletti y lo ubica en las vísperas de la Revolución Francesa, digamos. Está mostrando eso, era el mejor de los tiempos y era el peor de los tiempos, ¿no? El de la sabiduría y el de la locura. Y creo que hoy realmente estamos en el tiempo de la sabiduría y de la locura, ¿no? Conviven. Y bueno, y entonces desde nuestra óptica, ahí está el tema nuestro. Porque también el universalismo no nos puede llevar al abandono de las convicciones. Nosotros somos lo que somos por lo que sentimos y creemos. O sea, no somos occidentales porque nacimos en un lugar. Porque Occidente no es una geografía, es una cosa mucho más profunda, ¿no? No es solo Jerusalén ni es solo Roma, ¿no? Es Jerusalén más Roma, más Atenas, ¿no? ¿Verdad? Es todo eso, ¿no? Es todo eso. Y eso es lo que hemos incorporado y es lo que sentimos que somos. Esa es nuestra pertenencia, nuestro gran hogar. Ahí se infiere que la globalización entendida como un proyecto fecundo tiene que conciliar lo particular con lo general, porque de lo contrario, si prospera solo la generalización, el anonimato se adueña de las culturas particulares. O sea, ¿cómo hacemos para que la cultura boliviana subsista en el marco de la globalización? Porque este es el tema. La universalidad conquistada a expensas de la particularidad es totalitarismo. Entonces tendríamos que encontrar esa manera, debemos buscarla, y eso lleva también... Como la particularidad opuesta a la universalidad termina en despotismo. Claro, el despotismo, como bien decíamos... Despotismo caudillesco, despotismo religioso o despotismo local. Y lo que decía sobre el cansancio, otro rasgo de la occidentalidad satisfecha. Tocqueville en 1834 escribe en su estudio, en su ensayo espléndido sobre América del Norte, dice: yo creo que esto pertenece a un futuro remoto, pero me temo que la consolidación de la democracia lleva una satisfacción excesiva. Es decir, a la sustitución del ciudadano por el consumidor. Y es así. Y llevó, ¿no? La idea de que el consumo puede reemplazar a la dimensión cívica es muy importante como riesgo también, porque mientras la dimensión cívica tiene que ver con una conciencia crítica constante, la satisfacción lleva a la idolatría de los objetos, ¿no? A la idolatría de los objetos. Uno consiste en lo que tiene, pero de un modo tan radical que la desaparición de un celular equivale a la extinción de uno. Uno no está más. ¿Qué te pasa? Ya nada, porque perdí el celular. Bueno, pero este fenómeno requiere, creo yo, un planteo acerca de cómo podemos conciliar capacitación especializada con una cultura que, como bien decías vos, Occidente es mucho más que un lugar. Si es un modo de entender, ¿hasta qué punto lo comprendemos? ¿Hasta qué punto en las escuelas, en las universidades, los dilemas de Occidente se enseñan como tarea? ¿No? Yo recuerdo a mi hija, nuestra hija menor, en un colegio francés de Buenos Aires, en el aula, la maestra los divide en dos grupos. Un grupo tenía que representar las ideas del nacionalsocialismo y el otro grupo las ideas del liberalismo democrático. Y leen, estudian y debaten. Y después la maestra los hace rotar, cosa que el nacionalsocialismo no hubiera permitido jamás. Pero los hace rotar de manera que quienes fueron democráticos pasen a un planteo totalitario y viceversa. Yo creo que la educación tiene que abrir el campo de un perspectivismo muy importante sobre la posibilidad de entender que todas las opiniones tienen derecho a pronunciarse sobre la base de un axioma inamovible y bien occidental. La vida de nadie vale menos que la de otro. La vida de nadie vale menos que la de otro, mucho menos si sus ideas son distintas.
Ahora, la subestimación de la vida se lleva a cabo de muchas maneras, no solo a través de la conducta criminal de un fanático, sino, como bien explicaba, allí donde la institucionalidad se debilita y el poder pasa a entender que puede surgir alguien, perdónenme una cita folclórica, en el campo de la política puede surgir alguien que diga síganme. Nosotros tuvimos un presidente que cuando se candidató a ejercer la primera magistratura, su publicidad callejera era síganme. No, ¿cómo sigan? Y lo siguieron, le fue bien. Y lo siguieron, nosotros estamos especializados en Ese es el lío también que nos pasa. Eso. Porque en América La Latina delegación. practicamos la desmemoria. Porque uno llega a tu país, al Perú, y uno dice, ah, sí, Carlos, sí, Menem. Ah, sí, Menem. Bueno, pero lo votaron. Bueno, sí, y lo eligieron. Ya Sí, está. sí. Entonces, todo eso es parte del tema ético que hablamos. Porque si tú te reduces a ser un consumidor siempre insatisfecho, un contribuyente siempre enojado, y abandonas y pierdes la condición de ciudadano, es decir, el titular de los derechos y las obligaciones que te impone la sociedad y tu pertenencia, ahí está el lío. ¿Cómo hacer para formar ciudadanos? Ese es el desafío de una educación que tiene que ser científica, que tiene que ser tecnológica, pero que a su vez tiene que ser formativa de ciudadanía en el mejor sentido de la palabra. Sí, yo creo que eso es decisivo y todavía incumplido, ¿no? Otra anécdota deliciosa que quiero recordar, que proviene del razonamiento de un gran físico, de Eddington, discípulo de Einstein. Eddington decía, con un humor muy británico, decía esto: todo físico sabe que su mujer no es más que un conjunto de átomos y de células. Ahora bien, si la trata así, la pierde. ¿No? Entonces, una cosa es la realidad del laboratorio, que me evidencia ciertas verdades, y otra cosa es el traslado de esa realidad jibarizada, en cierto sentido, a un mundo externo que requiere otras variables. Entonces, ¿cómo se produce la formación de una dirigencia política sensible a lo complejo, abierta al sentido sinfónico de una realidad en transición, gerundial, enunciando, ¿no? Nuestro gauchaje tiene una expresión muy bonita cuando uno le pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Ya estamos yendo, ¿no? Estamos yendo. Siempre en gerundio. Siempre. Vos sabés que un gobernador de Brasilia lo prohibió la literatura oficial. Dijo, queda prohibido el gerundio en los decretos, porque el expediente se estaba muriendo, el asunto iba caminando, el mundo se terminó. Se resuelve o no se resuelve. Pero eso es. Pero claro, ese es la constante irrupción del horror a la transformación, ¿no? Locke, que fue un gran liberal, decía, esto también es precioso: si la realidad no coincide con mis palabras, peor para la realidad. ¿No? Bueno, contra eso peleamos. Y bueno, y eso ha sido la base de todos los totalitarismos, equivocar la realidad. Sí. ¿Cuál fue el definitivo del fracaso del marxismo? Ese. Ese sustantivo es esencialmente ese, digamos, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos cómo podemos darle contenido a unas instituciones que todavía siguen siendo insustituibles, porque no hemos encontrado otras mejores. No. Aquello del viejo Churchill, ¿no? La democracia es el peor de los sistemas, salvo todos los demás, ¿no? Y ese es otro lo hemos encontrado. Y es el más coincidente, y en ese sentido vale la pena, bueno, decirlo luego además, pero pensarlo juntos tiene sentido. ¿Por qué es el mejor de los demás? Porque es un régimen de sospecha. ¿Por qué es un régimen de sospecha? Porque hay tres poderes que parten de la hipótesis de que si a uno solo de ellos se le entrega todo el poder, monopoliza la realidad. Entonces los tres están ahí para controlarse, partiendo de la hipótesis tan sana de que el hombre puede cambiar, pero en principio no es confiable, porque aspira a todo. Y los tres poderes están ahí limitándose mutuamente, si de verdad ejercen su función, de forma tal que juntos sí, pero separados no. Ahora, ¿cómo ha cambiado el peso relativo de esos poderes? Sí. Ese es uno de los temas del desafío democrático también. El siglo XIX fue el avance del Parlamento.
frente a los poderes absolutistas. El siglo XX es el del Estado, el de la eficacia, el de la organización. Y hoy estamos viviendo un tiempo en que es el poder de la justicia. Las fragilidades del sistema político han llevado a que la justicia cambie su rol y de ser el poder que arbitra los conflictos individuales o los conflictos de los individuos con el Estado, pasa a ser el árbitro de los grandes conflictos institucionales del Estado. Y ahí viene otro desafío, que ya Montesquieu, que es lo que pensó todo casi, decía también, porque él dice, señores, hasta la virtud precisa límites. Y cuando vemos a los jueces brasileños uno dice, sí, están muy bien, son autónomos, viva la virtud, pero ¿dónde está el límite? Porque ya llevamos 3 años de crisis y seguimos para adelante y vamos a seguir 3 años más, y los tiempos de la justicia no son los de la institucionalidad. Y en el camino nos hemos quedado sin partido, nos hemos quedado sin liderazgo, nos hemos quedado sin liderazgo empresarial. También, bueno, los ladrones a la cárcel, pero algún día terminemos porque nos vamos a quedar sin instituciones, ¿no? Ya lo hemos vivido. En Italia Manopuliti acabó con el socialismo y con la democracia cristiana, los 2 partidos del milagro italiano. Muy bien, en nombre de la virtud. ¿Quién vino? La respuesta, Berlusconi. Sí. ¿No? ¿Y la Revolución Francesa cómo terminó? ¿Y cómo terminó? Con el emperador. El emperador, o sea, al rey poniéndose la corona. Eso, poniéndosela solo, a diferencia de Carlos Magno, ¿no? Que como la iglesia. Pero justamente entonces, otro tema, o complementariamente a lo que venimos diciendo, ¿cómo logramos que la justicia opere con la intransigencia indispensable y no asuma una función política equivalente a la del Poder Ejecutivo? Porque si no terminamos decapitados todos, con más o menos razón, ¿no? Sí. Con más o menos razón. Conciliar, en países como los nuestros, la justicia está llamada por el momento a tener un papel protagónico muy importante. ¿Por qué? Porque le está poniendo un límite al ejercicio impune de la corrupción. Exacto. Pero también está la corrupción en la justicia. Natural, ahí está el riesgo. Este es el problema. Por eso digo, hasta la virtud. Hasta la virtud existe un límite. Requiere límites. Sí, claro. Y bueno, ese es el... Bueno, pero eso, ¿qué nos está diciendo al final? Nos está diciendo que estamos viviendo un tiempo de gigantescos cambios, un tiempo histórico que ha cambiado el concepto de la propiedad, que ha cambiado el concepto de la riqueza, que ha cambiado el concepto del trabajo, que ha cambiado los modos de comunicación entre los humanos, que ha cambiado los sistemas de representación, que ha desestructurado algunas instituciones sociales históricas como la familia hacia una nueva recomposición y relacionamiento humano diferente, ¿no? Con una familia distinta. Todo eso nos configura, sí, un tiempo histórico, pero al final siempre terminamos en lo mismo, ¿no? Cuando hay una crisis, tiene que venir la política, tiene que venir las instituciones. Y esto es decisivo, me parece a mí, como preámbulo del desenlace de esta charla, ¿no? ¿Qué es la política? Es el recurso mediante el cual deberíamos poder administrar la prodigiosa diversidad de fuerzas que conforman la identidad de una cultura, ¿no? La política es la cultura en ejercicio en la medida en que esa polifonía esté presente en la dirigencia. Porque de lo contrario, el poder pasa a estar en manos de miradas tan fragmentadas como las que uno combate, ¿no? Entonces, una nueva dirigencia, una nueva educación de la cual esa dirigencia pueda brotar, requiere la convergencia entre grandes especialistas y ciudadanos, ¿no? Gente capacitada en la conciencia de la formación cívica, y donde las transiciones que hoy vivimos, como por ejemplo las que se están viviendo en Estados Unidos, en la medida en que hoy su presidente representa el miedo, mucho más que la idea del desarrollo,
esas transiciones se puedan cumplir gradualmente sin que prepondere la idea de que es posible prescindir de las instituciones que no tienen por el momento sustitución. ¿Será posible? Bueno, volvemos al comienzo, es imprescindible. Y es el desafío, y es la necesidad de los actores, y esa es la responsabilidad colectiva de que hablábamos al principio, de la cual nadie tiene derecho a deslindarse, porque hay una responsabilidad ética de los intelectuales. No. ¿Cuántos intelectuales mandaron a la guerra en los años 60 a toda una generación de jóvenes encendidos detrás de una idea? Seguro, después Regis Debray, en el capítulo siguiente, en la nueva obra, cambia y ya está. Los que habían muerto ya estaban, ¿no? Y él después ahora no cambió, está todo bien. Lo cambia en la próxima edición. Claro, ahí estás dando en el clavo de una cuestión fundamental, ¿no? Que es conveniente no tener toda la razón, ¿no? Yo recordaba un dicho que en Israel parece que proliferó mucho, precioso, que dice: es indispensable tener razón, pero es mucho más necesario ser inteligente. Exacto. ¿No? Es decir, porque la razón nos tiende una trampa cuando es autosuficiente, que es la seducción de la lógica, ¿no? Pero la inteligencia que se libera de la lógica no debe renunciar a la racionalidad, sino administrarla. Entonces nos encontramos con que en mi país esto es muy frecuente entre los intelectuales, rendirle pleitesía a las ideologías. Es decir, creer con convicción que hay razonamientos que equivalen a la realidad. El populismo se alimentó de eso. Y mucha gente que en una época tenía el hábito de pensar, renunció al pensamiento para adherir de manera avasallada, en el sentido literal de la palabra, como vasallo, a la obediencia de vida, ¿no? Y esto ocurrió, pues también hay un cansancio de la libertad de pensar. Exacto. Un gran cansancio. Es como si uno llegara a la conclusión de que creer equivale a dejar de pensar y a obedecer y a sustituir el espíritu crítico por esa tendencia fuertemente marcada a creer que se puede delegar la responsabilidad de pensar en alguien, ¿no? Se puede vivir combatiendo contra esto, pero es conveniente creer que no se lo puede terminar de derrotar, porque el fanatismo se moderniza tanto como la tecnología, en el sentido de que aprende nuevas estrategias para seducir, ¿no? Y a creer que realmente la Tierra es plana, si hay pruebas de que es plana. Pero termina perdiendo siempre. Sí, sí. Termina perdiendo siempre y va a volver a terminar a perder de nuevo. Y creo que el gran desafío nuestro, insisto, es en esos grandes valores generales. Sin duda. ¿No? Porque al final, ¿qué somos? ¿Qué somos? La igualdad ante las tablas de la ley judía, la libertad de conciencia griega, la piedad cristiana y la organización jurídica de los romanos para poder convivir en sociedad. Y bueno, esa es nuestra patria. Eso. Esa es nuestra patria. Es una patria. Y creo que esa patria es la que está desafiada por estos fenómenos, pero no negada por ellos, porque no podemos ignorar. Ya Darwin lo explicó, no es el animal más fuerte que sobrevive, es el que mejor se adapta. Los dinosaurios eran muy grandes, muy fuertes, ¿no? Hoy los miramos con piedad y cariño porque desaparecieron. Y desaparecieron porque no se adaptaron. Bueno, entonces nosotros no podemos, digamos, luchar contra el tema, sino al revés, usar esos instrumentos. Todos nos tenemos que adaptar. Pero darles ese contenido ético, darle ese sentido de herramienta, sin el cual la moralidad de la fuerza que se desata, los monstruos de la razón, que decía Goya, los monstruos que puede quitar la razón. Y ahora si la razón ha engendrado monstruos, ¿no? Porque después de todo, los grandes monstruos del siglo XX nacieron de libros, Sí. nacieron de relatos, el relato nazi, el relato fascista, el relato comunista, el
el relato falangista con su concepción religiosa medieval, ¿no? O sea, todos nacieron de esos relatos, razón por la cual entonces pensemos que no todos son celulares, no todos son elementos de dispersión, que también hay anclajes a los cuales recurrir, y que esos son los que alimentan y van a seguir alimentando el espíritu. Entonces el fanatismo es tremendo, ha existido siempre, se va a expresar de modo diferente. Ahora lo estamos viendo de un modo religioso, en este revival musulmán. Uno confía en que pasará, durará, pero los cambios culturales son siempre lentos, desgraciadamente. Sí, la Es persistencia... importante que resistamos nosotros. La persistencia... Que no aflojemos. La persistencia tiene que descansar sobre una convicción, y es el ideal, a esto creo yo se refería a Littman hace un rato, en la necesidad de la convivencia y no de la supremacía. Esto puede ser un ideal, pero la verdad es que dio lugar a una cultura, y ese ideal debe dar sostenimiento a la persistencia en que finalmente la convivencia puede ser orientadora y al mismo tiempo un ejercicio político posible, ¿no? Cuando a uno le preguntan si la democracia republicana es un sistema que ha dado respuesta a todo lo indispensable, corresponde decir que no. La pregunta que también debe uno hacerse: ¿hay una manera de buscar la satisfacción de lo indispensable que esté reñida con la libertad, que esté reñida con el espíritu crítico? Yo creo que no también, ¿no? Si no, pasa como en aquel cuento de Hans Christian Andersen, ¿no? El rey era tan absolutista que al andar desnudo había impartido la orden de que se lo hubiera vestido. Y la gente pasaba así, pero qué elegante, ¿no? Corremos el riesgo de verlo desnudo como vestido, pero no solamente en el prójimo. Uno al mirarse al espejo debería cada tanto tratarse de usted. Me parece que es bueno también tener una visión crítica sobre la presunción de que uno no está afectado por aquello mismo que combate en los extremismos, ¿no es cierto? El prejuicio, la indiferencia. Una verdadera educación es la que permite desarrollar esta convicción de que uno es tarea y no evidencia. Tarea, ¿no? Sísifo. Subir y bajar y volver a subir. ¿Por qué si la piedra vuelve a caer deberíamos volver a subir? Porque la dignidad consiste en esa insistencia de la que vos hablabas. La verdadera derrota es la renuncia. Bueno. Hemos llegado hasta un lugar casi optimista. Casi optimista, pero esencialmente esperanzado.